ambos departamentos. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, gracias Martín por esta gran oportunidad. He estado en algunos de los eventos de conversatorio que han tenido y quería felicitarte antes de empezar por esa gran iniciativa, porque es una ventana a la cual puede ayudar a muchos, tanto entrenadores, dirigentes deportivos, preparadores físicos, a estar más en comunicación y saber más de lo que está sucediendo o fuera de su zona. Lo importante creo, de esta pandemia hay que verla desde un punto de vista positivo, en lo que es el ramo de ustedes y sobre todo también nosotros los periodistas. Porque tenemos muchas herramientas, una de estas es el Zoom y la mayoría de las personas se están comunicando a través de esta plataforma y haciendo muchas teleconferencias, muchos conversatorios, personas que antes estaban en el olvido, ahorita salen otra vez a la palestra porque los periodistas han tenido que ir buscando información que se agota y ahorita con todo esto que la gente está en sus casas, es el momento oportuno y justo para que la gente vaya conociendo las personas de antes que estuvieron, que fueron importantes en cada deporte y los que están actualmente, digamos, en la palestra informativa. Okay. Muy bien, Pipo, gracias por palabras. Pipo, pues en realidad queríamos que nos conversaras sobre el tema del periodismo deportivo, hasta dónde nos influye a los entrenadores ese tema del periodismo deportivo, o hasta dónde nos compete. Claro, a veces, fíjate Martín, eso es algo importante que tienen que saber los entrenadores y los que están, digamos, conformando un cuerpo técnico, que lo primordial es que todos ellos representan una institución. Cualquier entrenador debe trabajar, digamos, bajo una academia, bajo un club o lo que sea, pero siempre está representando una institución. Y cuando un entrenador o alguien del cuerpo técnico tiene un comportamiento no adecuado o da unas declaraciones que no son acordes, no solamente se está dañando la imagen de él, sobre todo primeramente daña la imagen de la institución. Entonces, es importante que el entrenador de fútbol esté preparado para cualquier eventualidad cuando sea entrevistado por cualquier periodista. Hemos visto muchas veces entrenadores que han salido de clubes por dar una mala o una errónea respuesta a un periodista porque ha ido en contra de las normativas de un club o de una institución. Como muy bien sabe, los grandes clubes, tanto de Europa como de Sudamérica, tienen un parámetro y tienen unos lineamientos en cuanto al comportamiento de la gente que trabaja para esa institución. Entonces, hay que cuidar mucho el verbo, hay que cuidar mucho lo que se dice. Y también ha habido entrenadores que han comentado cosas con periodistas fuera de micrófono, fuera de una sala de prensa, y en donde los periodistas han tergiversado la información para dar a conocer de primera mano, de primicia, y lo que hacen es darle un aspecto negativo al entrenador. Por lo tanto, creo que los entrenadores tienen que prepararse, tienen que leer mucho, tienen que, con las herramientas, como le dije anteriormente, que hay en Internet, lo que es el YouTube, ver muchas entrevistas, porque hay que prepararse. Un entrenador tiene que saber qué contestar, qué debe contestar y cuándo lo debe hacer. Hay entrenadores que hay clubes que le permiten, por el estatus del entrenador, decir lo que quiera o le dan la gana. Ese es el caso de José Mourinho. Mourinho es uno de los entrenadores que es uno de los que con la prensa se la lleva bien y mal, no es querido y es odiado, pero él dice que la función de él es descargar a los jugadores de lo que puede decir la prensa y todo lo asume él. Los equipos se lo han permitido, pero hay otros equipos que no es así. Entonces, mi recomendación para los entrenadores y todos los que forman parte del mundo del fútbol, que hay que mejorar, hay que prepararse y sobre todo saber expresarse, saber hablar con un buen léxico, tener cuidado con las malas palabras,
con las palabras mal dichas, mal utilizadas, y creo que eso solamente lo da leyendo y viendo informaciones día a día. Y una de las cosas que les quería recomendar, ahorita que tenemos los teléfonos inteligentes, las tablets, uno puede grabarse, uno puede poner una persona que lo entreviste con un teléfono, hacerle cualquier tipo de pregunta y uno la contesta a modo de ensayo, de ejemplo. Y uno mismo se revisa y va viendo a ver si lo dijo mal, si lo hizo bien. Pero es una forma de ir eh, mejorando la forma de expresarse, de hablar, y también es una forma para ver cómo lo estamos haciendo. Creo que los periodistas tenemos que también cuidar nuestra forma de escribir, de decir las cosas, pero quería recordarles a todos que el periodismo en los últimos años se ha convertido no en un periodismo informativo, sino en un periodismo sensacionalista. Y eso también porque los medios de comunicación de la mayor parte del mundo les interesa es vender, no que tanto te leas si es verdad o no, lo que le interesa es que le vendas. Y por el sensacionalismo a veces está por encima de lo que es la realidad. Y lamentablemente es así, y con los medios como el Twitter, el Instagram, el Facebook, la gente escribe y dice muchas cosas, pero en un mundo tan globalizado, ahorita el mercadeo, la publicidad es lo que hace es que lo que tú dices es lo que pueda vender. Entonces, a veces, a veces no, la mayoría de veces no escapamos de esto. Ok, Pipo. Nosotros habíamos hablado de una actividad de pronto, si era posible, para hacerla con los entrenadores, con los que están en este momento conectados. ¿Por qué? Porque, bueno, queríamos como también experimentar ese tema del periodismo, el de cómo uno debe referirse ante una cámara y detrás de eso, pues ante millones de personas, televidentes o radioescuchas que están siempre ahí atentos a eso. Si no hay alguna pregunta, o si hay alguna pregunta, pues no sé si sería el momento o después de la actividad que habíamos conversado, Pipo. Sí, sería interesante si hay alguna pregunta de las personas que estén en el foro el día de hoy y de cómo ven también. Me gustaría saber qué opina cada uno de cómo ve el periodismo deportivo actual. Y también quisiera saber si alguno de ustedes ha tenido experiencia, digamos, en radio, en cámara, con la prensa escrita, a ver cómo les ha ido, si habían tenido alguna proyección con algún periodista que alguna vez lo hubiera entrevistado a alguien. Me gustaría escuchar a cada uno de los que están presentes. En todas las Sí, palabras, buena profesor. tarde. Buena tarde. Hola. Sí, profe, la Sí, la escuchamos. escuchamos. Bueno. Ha sido coperiodismo más bien por redes sociales. Sí, hemos tenido la experiencia. Y tanto en cámaras como por radio. Es cierto, es a veces difícil saber expresarse o qué decir, pero pienso que en la medida que nos vamos preparando y vamos mejorando incluso en nuestro léxico y el manejo, se da mayor claridad frente a este proceso. Yo pertenezco al Club Sportins, fútbol femenino, y en varias ocasiones hemos tenido esta oportunidad. Bueno, esa es una de las experiencias que nos cuenta la profe Flor María. Maneja mucho el fútbol femenino aquí en Cali, Valle del Cauca. Entonces, no sé, ¿alguien más tenga algún comentario acerca del periodismo o alguna inquietud en base a lo que es el periodismo deportivo? ¿Sí? Con relación pues a nuestra disciplina deportiva.
¿Qué nos puede decir JJ que se ha lidiado con el tema de periodismo, de periodistas? Sí, por ahí Dígame. escuché al principio Ya. que le dieron duro al Ya, principio ya. con algún periodista. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, cómo no. Bueno, gracias. No, es importante que, como decía yo en mi charla que tuve, que la formación del deportista, el jugador tiene que ser integral. Y debieran enseñarle muchas veces al que es talento, al que más adelante va a llegar a los más altos equipos, que se le prepare para que se sepa, entre comillas, defender ante los medios. Muchas veces uno ve como un deportista, un futbolista, un basquetbolista, voleibolista, no sabe expresarse, no sabe cómo manejar algunas situaciones. Yo le digo a mis amigos periodistas que a veces la pregunta, ¿qué tal el partido? Y siempre el jugador da la misma respuesta. Un rival muy duro, muy difícil, ganando 10-0, 5-0, 7-0. Entonces tienen como un modelo de expresarse. Y en eso sí tiene mucha diferencia el futbolista argentino, que es el que nosotros manejamos más. Él sabe expresarse, sabe manejar el medio y a veces confrontar una polémica en cuanto a las técnicas y a la táctica. Entonces es bueno que se hagan de pronto experimentos, ejercicios en un entrenamiento. De la profesora que hablaba ahora dice que tiene alguna experiencia, entonces eso se puede implementar, de que en un entrenamiento alguno coja el teléfono, los medios están a la vista, están disponibles para hacer entrevistas a los jóvenes, a los niños, y que se vayan preparando para más adelante afrontar los medios de comunicación. Muchas gracias, señor Torres. Y agradezco de verdad esa parte que está diciendo, porque esas son anécdotas que uno siempre ve en la mayoría de los futbolistas, casi siempre responden lo mismo. Y hay periodistas que siempre también preguntan lo mismo. Entonces, a veces de parte y parte, pero el entrenador, aparte de saber expresarse y comunicarse ante los medios de prensa, eso también hay que llevarlo a saber comunicarse también con los mismos jugadores. Si un entrenador sabe manejar el grupo, sabe comportarse y decir las palabras adecuadas para que le llegue al grupo, también tiene que saberlo hacer ante los medios de prensa. Una cosa no escapa con la otra. Fíjense que en estos días ustedes estuvieron en el foro invitado al dueño del América Cali, que acaba de quedar campeón el diciembre. Y una de las cosas que en una entrevista que yo vi es que hablaba del éxito de Guimaraes, del brasileño, dirigiendo al equipo colombiano para obtener el campeonato. Él decía que una de las cosas más importantes de Guimaraes fue que supo manejar el grupo cuando llegó, porque tenía un grupo bastante difícil, manejar los egos, supo hablarle, y también dijo que fue importante cómo manejó Guimaraes la prensa en Colombia, porque hay que estar claro, creo que la prensa argentina es una de las más duras, difíciles de soportar en cuanto a periodismo deportivo en contra en esta disciplina lo que es el fútbol. Y creo que Colombia también es un país donde le dan duro a los jugadores y a los entrenadores. Entonces, esas dos cosas que él hablaba de que fueron un factor fundamental para que Guimaraes obtuviera el título, es importante lo que él dijo el señor Gómez, manejo de grupo y manejo de la prensa, que supo hacer bien las dos cosas. Porque hay entrenadores que te manejan bien el grupo y no te manejan bien la prensa. Hay entrenadores que te manejan bien la prensa y no te saben manejar el grupo. Muy importante, yo tengo una anécdota, porque uno tiene de pronto que entrar a saber manejar el periodista. Y cada quien, el técnico debe manejar su lenguaje en referencia al modelo técnico, táctico. En mi caso, como árbitro, una vez tuve una anécdota con un periodista muy connotado acá. Yo tuve algunas dificultades en una plaza en Bucaramanga. Él me llamó como a los 2 o 3 días y me dice, JJ, muchos problemas, muchas dificultades en Bucaramanga. Le dije, no, señor, un buen partido, salía a hombros. Él me dice, ¿cómo así? Pero la crítica dice que esto y sí, a hombros de la policía.
Entonces, porque uno ve muchas veces le pregunta por la situación. Entonces, algo importante, no entrar nunca a controvertir ni, entre comillas, a pelearse con el periodista. Usted sabe que el periodista tiene la herramienta en la mano, que es el micrófono. Entonces, más bien, concertar, hablar y siempre con un diálogo ameno y amigable. Nunca entrar uno a pelearse con un periodista. Totalmente cierto, tiene toda la razón, porque hay periodistas, hay que estar claro en esto, hay de todo, hay periodistas que, primero que tienen la franela puesta, tienen su equipo de toda la vida. Hay periodistas también que son enviados de otro equipo para hablar mal de otro equipo o de su rival más cercano. Hay medios de comunicación que le interesa que un equipo esté por encima de otro o sea mejor visto que otro. Entonces, siempre hay que tener cuidado con lo que se dice y sobre todo no ir más allá. A veces los periodistas necesitamos saber más información para dar mayor conocimiento a las personas de algún tema, pero yo como periodista debería decirle no, traten de decir lo máximo que puedan, pero desde el otro punto de vista que decir, hay que cuidar en el vocabulario lo que se dice y todo lo que está dentro de la institución, porque recuerden siempre que la mayoría de entrenadores y profesionales trabajan para una institución. Ahora, si fuera un entrenador independiente, yo creo que no habría mayor problema en decir lo que quisieran decir. Ahora, por ejemplo, hay que tener en cuenta, y qué pena como que es un diálogo únicamente entre dos, que los demás participen, lo que se llama el amarillismo, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es el tema casi que en el continente de Sudamérica? El problema del señor Villa, el jugador del Boca, con su expareja. Eso es noticia. Uno entra a Marca o lee y encuentra el desarrollo de la noticia todos los días. Porque como no hay fútbol, entonces están concentrados en esa temática. Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. De pronto no dejarnos llevar hasta ese extremo a hacer el juego a muchos periodistas que usan el amarillismo. Entonces siempre manejar una ética y una probidad en la profesión que nosotros ejerzamos. Claro, pero eso es lo que vende. Y lamentablemente hay jugadores que pierden la cabeza y no saben lo que les puede, cualquier mínima acción lo que le puede repercutir en su carrera. Fíjese que al día siguiente, después de lo que sucedió con Villa, ya se estaba hablando de que el Boca le estaba buscando otro equipo. Ella no lo quería más. Entonces, aunque sea cierto o no es verdad, ya empiezan los rumores y entonces llega un momento que el equipo tiene que tomar una decisión, no porque ellos estén pensados cambiar, sino que se genera una matriz de opinión y al final el equipo, para no tener problemas con la imagen que quieren dar, tiene que cambiar a jugador. Así no lo hubiesen querido el equipo. Manuel, ¿cómo estás? Bien, 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 mi ¿Me profe. escuchan? Sí, señor. Pues también lo que Una pregunta, señor Giuseppe. Ya vamos, JJ. La importancia de que el periodista se prepare en todos los ámbitos, o sea, en todas las disciplinas deportivas, porque el mundo es muy diverso y no solamente de que ser especializado en fútbol, sino manejar otras disciplinas deportivas para que sea multifacético en todos sus aspectos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sobre todo los periodistas, yo creo que tenemos, aparte de lo que es el aspecto de cada disciplina deportiva, nosotros debemos aprender y conocer las reglas y la normativa de cada disciplina. Hay muchos periodistas que hablan de un deporte porque lo han seguido, lo han visto, pero en varias ocasiones uno ve periodistas que hacen un comentario, escriben o dicen algo y en verdad están fuera de lugar porque no conocen las normas. Hay que conocer el deporte, su disciplina en todos sus aspectos. Igual el fútbol, el básquetbol, el béisbol, todas las normativas y cosas para hablar con propiedad. Una pregunta también. Tiene que prepararse en eso también. Su opinión en que hoy la radio, la televisión está llena de exjugadores profesionales como comentaristas y todos aquellos que fueron a la universidad, que hicieron su carrera de periodismo, están por fuera.
Sí, ha sucedido mucho. En verdad, a veces uno se pone a leer y uno se da cuenta de que hay mucha crítica en cuanto a eso. Yo a veces lo veo bien. Bueno, ¿qué pasa? Lo que yo sí veo es que los grandes medios como ESPN, Fox o los grandes canales, sobre todo de televisión, de radio en cada país, tienen que buscar un personaje así porque primero quieren ganar rating El y segundo marketing. también porque buscan una persona preparada y especializada. Ahí es donde los periodistas tienen que prepararse bien para que no suceda eso. Pero yo le pongo, por ejemplo, el caso de el patrón Bermúdez. A mí me encanta cuando él habla y porque aparte que fue futbolista, sabe hablar, sabe expresarse y sabe decir las cosas. La gente dirá, bueno, pero le está quitando el puesto a alguien, sí, pero también necesitamos a veces una persona como él, porque no todos los futbolistas saben expresarse y saben hablar bien. Pero uno de los claros ejemplos para mí de que estoy de acuerdo, por lo menos en este caso, de que estén en las pantallas, estén diciéndole a la gente cómo ver el análisis de un partido de fútbol o de lo que puede suceder. Yo creo que uno buen ejemplo es el patrón Bermúdez. Aparte querido en Colombia, querido en Argentina y en muchas partes de Sudamérica. Es un tipo elocuente, con una capacidad de expresión verbal muy buena, pero hay otros periodistas, hay otros jugadores de fútbol que no, que lo tienen ahí por el nombre, pero Pipo, no saben en verdad o llevar a cabo Pipo, una se información, nos va una a cortar, entrevista o un se nos va a ensayo. cortar esta primera sesión. Vamos a la segunda sesión. Ya les envié el link. En esta segunda Eh, sesión, pues seguimos con la pregunta del profe Alexander Henao y con la parte de interacción entre todos, ¿sí? Una actividad que hay sobre No, periodismo. Entonces, porfa, ya les envié el otro link. Esto en menos de unos segundos se nos corta. Entonces nos conectamos allí inmediatamente, por favor. ¿Vale? Hola. Sí, mi profe, ya lo tenemos con sonido todo. Para que todo el mundo entre. A Flor no le gusta que la vean a Flor. Flor, ¿ya también es periodista, Flor? No, no soy periodista, soy docente de idiomas, pero pues eso me ha ido dando la facilidad a manejar un poco las cámaras y los micrófonos. Cualquier cosa con mucho gusto en el estado. Bueno, gracias. Así que después miramos la parte interna para que conversemos. Ok. Listo, mi profe Alexander. ¿Usted tiene una inquietud? Pipo, ya di una preguntita. Es que aquí en Cali hay muchas escuelas de formación deportiva en fútbol, también en las escuelas públicas y privadas. Pero hay dos partes, una que es Sport, Edwin Sport y otros periodistas que son muy fuertes para hablar, en cierto sentido. Y los pelados están escuchando estas partes, ¿ya? También un pelado, por lo menos en una escuela de formación, llegan, empiezan a entrevistarlo y él escucha eso, pues, la parte grosera de los periodistas y los jugadores. Ellos psicológicamente también empiezan a mirar esa parte o están también observando esa parte pedagógica para los chicos que están observando esos acontecimientos. Gracias. bueno, por eso es que
una de las, creo, responsabilidades importantes de un entrenador es la parte formativa. Y hay que hablar mucho digamos, cuando son categorías menores, los niños, los jóvenes, adolescentes, y hay que explicarle muchas cosas. No solamente es la parte futbolística, la táctica, también hay que conversar y orientarlos y decirles cómo hay que afrontar este mundo del fútbol, porque no solamente es jugar fútbol y ya está, son muchas otras cosas. Entonces, cuando se encuentra con ese tipo de situaciones, creo que el entrenador es la mejor persona, dependiendo del entrenador también, que lo puede guiar y hacerle entender por qué están diciendo tal cosa o no, porque a esa edad todavía no se saben tantas cosas, no hay la madurez suficiente para entender lo que está diciendo alguien en televisión. Creo que para eso están los entrenadores y también están los padres, que también siempre han tenido una tarea fundamental para la crianza y formación de un hijo, pero en ese caso creo que hay que hablar mucho. Ustedes los entrenadores tienen que hablar mucho con los muchachos, con los que son menores de edad y explicarles y prepararlos sobre todo para esto, para un futuro cuando hay uno de esos muchachos que esté despuntando, que lo estén siguiendo y que la prensa lo sigue y quiere hablar con ellos. Porque el mejor no es el que dice las malas cosas, sino el que mejor las sabe decir. Ustedes tienen una profesión bonita, pero también difícil, porque hay que recordar que en la mayoría de los equipos, cuando los resultados no se dan, la cuerda siempre revienta por lo más delgado. Y que para un equipo de fútbol lo más fácil es y lo más económico es despedir a un entrenador. Pero entonces el entrenador también tiene que dejar una huella. Y a veces, o en la mayoría de equipos, hay jugadores que están a muerte con el entrenador. Hay que dejar la huella. Así salga del equipo, no, pero que nunca sea por una mala actitud, sino por resultado. No por haber dicho algo malo, por tener un comportamiento no acorde con lo que es la institución, un mal ejemplo para los jugadores. No, que bueno, porque es una decisión que toma mucha directiva por los resultados no se dan, pero que nunca sea por algo extradeportivo. Gracias. Pipo, También hay una de las cosas que quisiera, dígame. una preguntita, en cuanto al tema de los periodistas o aquellos jugadores que llegan a ser periodistas, que pues ellos llegan a conversar como si tuvieran la última palabra. El hecho de que hayan sido futbolistas no quiere decir que sean periodistas ya como tal. ¿Quién regula a esos exfutbolistas para que puedan llegar al gremio del periodismo? Es decir, tienen que hacer algún tipo de prueba o simplemente por el nombre que tuvieron desde el área futbolística. Y me imagino que el canal o la empresa de radio, televisión, por ganar marketing, quiere tener a X o Y exfutbolista ahí en su fila. Entonces, los reciben así o ¿hay algún gremio de periodismo, de periodistas que exige o regula ese tipo de personas? No, Martín, no lo hay. Y es como dices tú, eso es para tener en las grandes canales grandes figuras. Y entonces, ahí en esa parte los gremios no tienen poder, sino ni decisión, ni nada. La mayoría, muy poco, no, o sea, no conozco ningún futbolista o exjugador que haya estudiado periodismo. En Estados Unidos sí lo hay. Hay gente que han sido jugadores profesionales que han pasado por una universidad, que estudiaron esa carrera, pero aquí, como saben ustedes, el sistema de universidad te lleva a lo que es la parte profesional. Entonces, algunos de ellos escogieron la carrera de periodista, estudiando en la universidad para obtener becas, para después llegar al profesionalismo y después quedaron con esa profesión. Pero la mayoría de esos que vemos, no. Y es como dices tú, también tienen la última palabra y el moderador del programa por la trayectoria y lo que ha sido, a veces dejan que hablen más de más. A veces, no sé si usted, me supongo que lo han visto ya en Fox, hay un programa donde hay varios periodistas de Colombia,
a veces yo lo he visto en Fox Colombia, y donde está Oscar Córdoba, el arquero de la selección de Colombia. Entonces yo a veces he visto el programa y veo que Oscar Córdoba la mayoría de veces va en contra de lo que dicen los demás periodistas, porque él siempre hace énfasis que como fue jugador y fue aquello, las cosas son así. Entonces, el jugador tiene un punto de vista, pero los que estamos afuera no lo estamos viendo de otro punto de vista. Entonces, creo que hay que respetarse los dos. Pero no es siempre la última palabra lo que dice el jugador, porque haya tenido experiencia. Pero hay canales, hay moderadores de programas que le permiten eso y ahí no podemos hacer nada. Pero cada quien tiene que tener su propio criterio, emitir su propia opinión, pero no hay nada que les impida no hacer ese trabajo. Más bien eso... Profe, eso se llama rating. Sí, y la otra, Pipo, al contrario, hay periodistas que pues sí tuvieron su carrera profesional, pero fue periodismo y no estudiaron nada relacionado al fútbol. Y también tienen la última palabra en lo táctico, en lo psicológico del jugador, en el manejo de los clubes, y empiezan a decir que es que así se tiene que mover esto por acá, que así tiene que haber hecho esto el técnico. En la rueda de prensa se ve mucho eso, ¿no? Que los periodistas le dicen prácticamente que le dicen al entrenador que qué era lo que tenía que hacer y que por qué no lo hizo. ¿Sí? Entonces... Fíjate, tienes toda razón. Fíjate que eso se ve mucho en las ruedas de prensa, digamos, en España. Y lo hemos visto a veces a Zidane, que es un tipo tan tranquilo y comedido para hablar, a veces lo hacen sacar de sus casillas, porque prácticamente quieren que le diga uno o 2 días antes del partido, que le diga cuál es su once inicial, que le expliquen por qué no mete a Carepelo, por qué no mete al otro. Entonces, y hay periodistas, como les digo anteriormente, y estoy seguro, porque es así, que responden a unos intereses de alguien, tanto del dueño del medio como dueños de otros equipos, porque eso hay que estar claro. Nosotros un dicho que dice en Venezuela, por la plata baila el mono. Entonces hay muchos de ellos que los pagan solamente para ir en contra o para desestabilizar una rueda de prensa, para sacar de sus cabales al jugador que esté ahí, el entrenador y todo eso. Por eso sí, por eso es que el entrenador es la persona siempre que recibe más crítica, porque es el que siempre tiene que dar la cara. ¿Y por qué él tiene que dar la cara? Porque es la principal cabeza y porque sobre sus hombros tiene que reposar la presión que tienen los jugadores para quitárselo a los jugadores. Entonces, por eso siempre hablamos de la preparación. Los entrenadores y todos los que forman parte del fútbol o de cualquier otro deporte tienen que prepararse ante cualquier eventualidad. Profe, una pregunta, qué pena contigo. Esos sardinos jóvenes que hay en Winsport los sábados en la mañana, ¿esos chicos también los preparan para ese programa? ¿O cómo se hace? Porque también ellos hablan mucho de la parte de toda cuestión, pero a veces no sé, los veo como muy en escuchan en ese sentido. ¿La pregunta es con quién? Alexander. Ajá, ¿me puedes repetir, por favor? Si los chicos de Winsport, que salen los sábados en la mañana, esos sardinos que hablan aparte de fútbol y todo eso, ellos entran ahí porque están preparados o por qué. Pero ese es un programa que hay allá en Colombia. Sí, un programa que hay los sábados en la mañana de unos niños. Pues empezaron como niños, ya están jovencitos, que hablan del deporte, o sea, se están proyectando hacia el periodismo. Pero entonces el profe pregunta que si ellos están preparados, si ellos ¿cómo es? Siguen un libreto o... Sí, lógicamente, ya a esa edad tienen que seguir un libreto. Bueno, la mayoría de los programas de televisión tienen que seguir un libreto. Cuando hablamos libreto, es algo que se prepara con anterioridad, cuáles son los temas y cuáles son los tópicos que se van a hablar en cada programa. Después cada quien lo va desarrollando a su manera. Pero a esa edad, lógicamente, y bueno, no solamente a esa edad, pero más que todo ahí para guiarlos, ellos siguen un libreto
de una productora, de que son los que lo van guiando y lo tienen que decir qué es lo que van a preguntar y a decir, pero no debe ser el 100% preguntas de parte de ellos. Y en los programas de televisión, en todas partes, hay que tener un guión y los tópicos que se van a hablar en el momento. Y muchas veces se sale la conversación porque dentro de ese tópico caen en otro tópico y entonces a veces donde se forma, digamos, las discusiones entre los panelistas, las personas que están ahí, cuando tienen algún invitado. Pero básicamente siempre eso lleva un guión, algo de lo que se va a hablar previamente. Y también aprovechando esto y de las personas que están en este conversatorio, creo que también todos los que están trabajando en clubes, digamos, hay que tratar de autopromoción. Quiero decir, tenemos muchas herramientas como el Twitter, el Instagram, el Facebook, y los periodistas no van a ir digamos, a cubrir sobre todo lo que es el fútbol menor a todas las localidades, ni van a estar buscando información, porque eso no, como le digo, no le da mayor centimetraje porque no tienen, digamos, tanta venta, tanta captación de espectadores. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Mi consejo es que cada quien tiene que tratar de promocionar lo que está haciendo a la escuela que esté dirigiendo. Así tengan pocos seguidores, no importa, pero ustedes mismos tienen que dar a conocer su trabajo a la institución que están representando. Y para eso hay las herramientas, como le dije, crear una página de Facebook, digamos, por lo menos la profesora que tiene la Liga Femenina. No sé cómo estarán manejando eso, pero si usted está sumergido en eso, lo puede hacer usted o la institución en la cual trabaja, pero tiene que darse a conocer, sobre todo el fútbol femenino, que lamentablemente forma parte de la disciplina del fútbol, del basquetbol, de todas las cosas que puedan practicar una mujer, pero como es mujer, muy poca difusión tiene. Entonces, creo que es importante que la misma persona que está en el frente de cada institución maneje las redes y lo den a conocer, porque esas son cosas globales. Porque nunca va a llegar, o muy pocas veces, mínimas son las veces que va a llegar un periodista o un entrevistador de radio o de una televisión a buscarlo, porque básicamente siempre los grandes medios y los medios locales también buscan esa información, digamos, relevante. No que ustedes no lo sean, pero hay otro tipo de noticias que le interesa a la gente. Entonces, mi consejo es que busquen a través de las plataformas digitales dar a conocer y a promocionar ustedes mismos todo el trabajo que están haciendo y cuáles son las escuelas, porque nunca van a saber quién va a llegar a darle un apoyo, a quererlos conocer, a saber de su existencia, porque mucha gente no sabe ni que existe, ni que ahí está la escuela. Y si no lo hacen los demás, traten de hacerlo ustedes para que la gente los pueda conocer y saber lo que están haciendo. Martín, está Bueno, ya mi compañero Martín. está por ahí, pues no está por ahí. Pero traje Alexander. Aquí Entonces lo estoy. que hay que hacer, es a los chicos de las escuelas decir acerca también de la parte del periodismo cuando ellos lo van a entrevistar. Si de pronto, pues, las mujeres también las entrevistan, siempre les colocan que una mujer porque está allá en el fútbol, ¿ya? Que les enseñen cómo tienen que también responder ante esas preguntas del periodista. Claro, y yo creo que cuando son muchachos jóvenes menores de edad, siempre es bueno que estén acompañados de las personas mayores responsables del equipo en la institución, porque ustedes saben, a veces una palabra mal dicha o algo así lo toman y pueden meter un problema a cualquiera. Entonces, primero es importante prepararlo,
Yo sé que a veces llegan así periodistas y a veces uno se da cuenta y toman a un muchacho para entrevistarlo, pero siempre es bueno que esté alguien de ustedes y también antes de la entrevista orientarlo, ¿no? Y me supongo que el periodista antes de entrevistar a alguien de los que está bajo su tutela tiene que pedirle permiso al entrenador o a la persona responsable en ese momento. Entonces, creo que no solamente, como le dije hace rato, es solamente hablar de fútbol, de la táctica, de cómo enfrentar un juego. También hay que prepararlos para la vida, para cualquier situación que les vaya a tocar. Y no estamos exentos a que cualquiera toma una foto, cualquiera tiene un teléfono, cualquiera puede subir algo en una red social que eso se pueda después convertir en noticia, porque muchas veces ha pasado así. Entonces, hay que estar atento a todo, con lo que se habla y con lo que se escribe. Gracias, profe. Eso pasa muy frecuentemente en las escuelas. Bueno, yo diría que en la mayoría de las escuelas no tienen en cuenta el tema del periodismo, ni siquiera el tema del arbitraje, ni siquiera el tema, bueno, algo le han metido lo psicológico. Netamente se han dedicado a lo técnico, a lo físico, a lo táctico y dejan de un lado todo este tema que es muy importante. O sea, no he visto la primera escuela que de pronto llegue y en su sesión de entrenamiento al final diga, hoy tenemos los últimos 10 minutos de sesión de periodismo. ¿Sí? Sesión de periodismo. Bueno, ¿y eso qué es? No, pues que se les va a hacer pregunta después del entrenamiento o finalizando el entrenamiento a 2 o 3 jugadores y tienen que responder como si estuvieran respondiendo después de un partido a la prensa. ¿Sí? Eso se podría implementar. Se podría implementar en las sesiones de entrenamiento de nosotros. ¿Quién es la persona encargada pues, de liderar todo eso? Pues nosotros los entrenadores. Pero si nosotros no despertamos a chispita en los jugadores, ¿sí? Y después ir corrigiéndole todo ese tema, pues nunca lo vamos a hacer. Y nadie va a venir, no va a venir un periodista a hacer eso en nuestro club, ¿sí? Entonces eso con nosotros como entrenadores debemos de como implementar todo este tipo de ideas, de actividades, pues para poder generar en nuestros jugadores, pues, una adecuada conducta en cuanto a los medios de comunicación, pienso yo, Pipo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que tú, como les dije, ¿cuáles son las tres herramientas ahorita más utilizadas? Facebook, Twitter e Instagram. Cualquiera que esté en una escuela, como lo dices tú muy bien, eso no lleva nada 10 minutos, 15 minutos. Y subirlo a la plataforma y que los muchachos se entusiasmen, vayan viendo, porque el muchacho también, al ver que está saliendo en una plataforma, si tenga 4 personas que lo vean, 5, 10, 20, no importa, pero se van preparando. Pero aquí, no solamente en la parte de Sudamérica, creo que, digamos, en el continente de América, muy poco se ve eso. De verdad, en cuanto a estar pendiente de que un muchacho sepa expresarse, no creo. Y creo que tomar la iniciativa la tienen que tomar los entrenadores y mucha gente que esté ahí. En algunos casos, la parte psicológica en muchas escuelas han implementado. Incluso vemos en unos años para acá, digamos 10 años para acá, 15, en las selecciones absolutas de mayores de los países, ni siquiera había psicólogos. Era el entrenador, el preparador físico, eso. Después fueron agregando el nutricionista, fueron agregando el psicólogo en muchas de las selecciones, que ayudó también a mejorar la relación de grupo, pero todavía hace falta. Y creo que los entrenadores tienen que tomar iniciativa en eso. No importa la escuela que sea, la más pequeña que sea, pero hay que iniciarlo. Sería una buena, ustedes que son un grupo grande que manejan entrenadores, sería una buena iniciativa. Y a lo mejor muchos más lo podrán seguir. Eso con un simple celular podemos manejar eso, trabajar ese temita con los muchachos. Pipo, ¿hay alguna otra pregunta? Y no por cuestión de tiempo, nos quedan menos de 20 minutos. Me gustaría que tiráramos una actividad de lo que habíamos conversado con 2 o 3 profes que... JJ, ¿qué opina? Bueno, JJ, al señor JJ que le vamos a preguntar de alguna anécdota de
de algún arbitraje. Bueno, ya nos contó una de esas de Bucaramanga que salió a hombros, ¿no? Pero quisiera saber, no lo digo por la edad, no lo estoy diciendo viejo, pero sé que ha tenido mucha experiencia y mucho recorrido en el Sí, fútbol. indudablemente. Entonces, Yo hice grandes amigos en el periodismo, pero cuando el periodista es bien formado, bien preparado, bien capacitado, no es que de la noche a la mañana alguien que porque fue el mejor delantero, porque hizo muchos goles, porque fue defensor o arquero. Yo escucho arqueros como comentaristas y para mí son los mejores del mundo porque desde que son comentaristas no les han hecho un solo gol. Hay un gol y que no, que el portero ha tenido que tirarse con la mano cambiada, sacar el brazo así. Entonces, eso no puede ser. Es como el analista arbitral. A mí, cuando me retiré en el año 95, 96, me ofrecieron contratos para ser analista arbitral. Nunca lo acepté, no lo acepto. ¿Por qué? Me parece, con todo respeto, que es una doble moral. De la noche a la mañana, coger un micrófono a criticar a una persona que está ejerciendo la labor de juzgamiento, decir, no, no sancionó ese penal, que era más grande que el Obelisco o que la Catedral de no sé dónde. ¿Cuántas veces uno en la cancha dejó de sancionar esos mismos penales? Entonces, búscate otro medio, de pronto hasta ser comentarista, pero no ir a criticar, a analizar, a destruir, porque me ha tocado oír a muchos ex árbitros o que ya no ejercen hablar mal de un compañero que no expulsó, que no amonestó, cuando de pronto en la cancha ellos tampoco hicieron lo mismo. Entonces yo considero que para eso están las universidades, la carrera de periodismo y comunicación, para que ellos se preparen y ejerzan esa labor. No uno de la noche a la mañana que no le pegó bien al balón, no, es que ha tenido que darle con el borde interno para haber hecho el gol. Yo considero y soy respetuoso, pero cada quien en su labor. tiene toda la razón. Fíjense que la cadena ESPN aquí, la que se ve, digamos, en Estados Unidos para el mercado latino y para México, tiene grandes panelistas, ¿no? Y hay un árbitro muy famoso en México que fue López Rizo, Felipe Ramos Rizo, creo, Sí, que arbitró muchos años. Ahora es el analista en ESPN del arbitraje de los partidos que pasan, de cualquier cosa. Entonces, en esa mesa también hay exjugadores, entre ellos Hugo Sánchez. Entonces, usted se podrá imaginar cuando este árbitro comenta algo de que no pitó y sale Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez dice las cosas claras, y se ponen a discutir cuando lo mismo que usted está diciendo, señor JJ. Sí, pero cuando tú pitaste, no lo hiciste, tú también te comiste un penalti, tú le regalaste el partido, y ahí empiezan las cosas. Y entonces, a veces en el Twitter montan, porque la historia no se borra, porque todo está documentado. De miles de años para acá se está documentando. Entonces, cuando hay uno de estos árbitros o jugadores que hacen un comentario sobre su colega o compañero de profesión, inmediatamente le sacan a relucir lo mismo que él hizo, tanto como árbitro, tanto como arquero, como jugador. Entonces, no es fácil y no es recomendable tampoco, aunque como le digo, se saben manejar bien, tomar esa profesión ante las cámaras, ante el público y criticar y decir algo que anteriormente lo hicieron. ¿tú te acuerdas de Arturo Mauricio Carter? Estuvo conmigo en el Mundial del 94 en Estados Unidos y una vez lo escuché en su terminología mexicana. Ese árbitro nos sancionó un penal más grande que el estadio, no, que el Monumental. Inmediatamente le escribí y dije, Arturo, de esos te comiste como 10 vos en tu carrera arbitral. Y entonces, no puede ser. Entonces hay que ser respetuoso porque uno vivió eso y dentro del terreno de juego es como el jugador. El jugador también vivió épocas difíciles para ahora de pronto ir a estigmatizarlo con un comentario. Entonces hay que saber ubicarse, hay que manejar las cosas con mucha ética, con mucha propiedad. Imagínense que ahora vivimos en la era
de todo lo que es el VAR, las cámaras, y con todo eso todavía se siguen equivocando. Creo que las profesiones, digamos, más injustas y más criticadas es el del árbitro, porque el árbitro tiene que estar en serio. A veces hay jugadas que están a 30, 40, 50 metros de él, para eso tiene el linier. Pero también el linier tiene a veces una visión de juego no acorde por la rapidez del juego. Y con todo, y el VAR que hay ahorita, todavía se equivocan en decisiones. Entonces, imagínense ustedes ¿no? Y cómo es difícil el VAR que manejar se ha convertido no en un árbitro, que ese es el error grande que hay en el concepto. El VAR es una herramienta, un asistente del árbitro. Se recomienda al árbitro asistente que en caso de duda no levante la bandera, que espere que la jugada termine y si es del caso, los árbitros VAR le informan al árbitro que revise. Ve y revisa, entonces analiza para que de pronto el asistente no haya cometido un error. FIFA en este momento está analizando la milimetría del fuera de juego, para dejar de que de pronto ya el brazo, la pierna, no sea tan riguroso la sanción del fuera de juego. Entonces, porque el VAR ha convertido en una rigurosidad el fuera de juego. Cualquier centímetro, cualquier pedacito del cuerpo, ya anulan una jugada. Entonces, están mirando esa situación para que pronto el juego sea más talentoso y se puedan tener más oportunidades de gol. A ver, Martín, ¿a quién le hacemos la pregunta? ¿Quién quiere? Pipo, No, una pregunta, profe Pipo. Lo que habla JJ ahora Torres sobre la parte del VAR. En Europa, los jugadores respetan la parte del VAR, pero en otras partes no. Las partes pelean y se enfrentan dentro de la cancha por X o Y razón por la parte del VAR. Eso aquí en Colombia no se ha podido estipular muy bien. Hay una situación, y es de que, por ejemplo, en Europa, los técnicos para poder recibir su licencia deben conocer las reglas de juego. Y en su evaluación final hay preguntas. Yo me reúno con Reinaldo Rueda cada 2 años, que le hacen esa valoración, esa recertificación. Me dice, Jota, ¿qué hay de nuevo? Y porque si él no contesta acertadamente el cuestionario de las reglas de juego, no le aprueban la licencia, porque debe ser obligatorio que el técnico conozca las normas, las reglas, como el periodista, como todos los que estamos involucrados en el componente del fútbol. El VAR y el jugador, en nuestro país el jugador no es profesional en ese sentido, no respeta las normas. En otros países uno ve que el jugador disciplinado, uno ve a la grande figura que de pronto caen al piso e inmediatamente se levantan. Acá en nuestro medio, no por hablar mal de nuestro fútbol, pero un equipo visitante sale a la cancha a buscar el 0-0. Y eso medio lo tocan, da 16 vueltas, y aquí lo que más vemos entrar al terreno de juego son los camilleros. ¿Por qué? Porque el jugador no es profesional. El público paga una entrada por ir a ver fútbol. Y es donde también el comentarista, el periodista debe promocionar, incentivar a que se juegue el mayor tiempo posible en un partido. No acolitar que no, que es que está buscando el resultado, que hice una táctica para buscar el resultado. No. Creo que el espíritu del juego es precisamente ese, que se juegue la mayor parte. Y el VAR tiene que ser respetado en todos sus aspectos. Sí, bueno, cada año, por lo menos el año pasado, a finales del año pasado, al principio de este año, vi una noticia donde lo que estaba diciendo el señor JJ, los entrenadores en el fútbol italiano de la primera división y segunda división tuvieron que ir por 3 días con el jefe de árbitro, de algunos árbitros, a pasar y hacer sus cursos sobre el VAR y todo lo que implicaba el VAR. Ahí más bien se difundió noticia porque hubo una discusión entre el jefe de árbitro de la Liga Italiana y Carlo Ancelotti, que estaba dirigiendo el Napoli en ese momento, en un juego donde no le dieron un penalti claro, y después de esa jugada vino el gol del equipo contrario, y ahí hubo una discusión entre Ancelotti y el árbitro.
el jefe de árbitro que era Rizzoli. Y dándole la razón después a Ancelotti ahí delante de todos los entrenadores, porque ya lo estaban viendo de otra manera, no lo aplicó el árbitro en ese momento como lo tenía que aplicar con el VAR, y el jefe de árbitro decía que estuvo mal. Pero era lo que decía Ancelotti, bueno, ya lo estás diciendo aquí, pero en la cancha no pasa lo mismo, en la cancha el árbitro a veces hace caso omiso del VAR. Eso pasa igual con los jugadores digamos que están en Europa a otro nivel, en Europa se comportan de otra manera y cuando están en sus países o en otras latitudes suramericanas se comportan de otra manera. Pero esa es una cuestión de mentalidad y lo que dice JJ también, no se puede ser complaciente porque el juego de fútbol es para que la gente salga feliz de haber pagado una entrada para ver un buen partido, no para ver un partido de 0-0, un partido de 0-0 que termina con 9 jugadores de un lado y 8 por el otro. Entonces, esto creo que hay que, digamos, dimensionarlo de otra manera y que la gente sepa que el público está molesto con ciertos entrenadores, jugadores que juegan a no jugar nada. Entonces, la preparación de un entrenador y también de los jugadores, el cuerpo técnico, pasa por muchas cosas. Y del VAR no escapan mucho y el VAR creo que cada vez tiene que implementar más y ojalá que sea así, porque la parte milimétrica de un fuera de juego se ve como absurdo y ridículo también eliminar un gol por 1 milímetro, porque tiene el cabello más largo, entonces el cabello sobrepasó el cabello del otro jugador y entonces ya fuera de lugar. Hay unos que calzan 45, como el Patón Bausa, 45, 46, y hay otros que calzan 38, entonces, porque el guayo estaba más adelantado, que ya estaba ocupando una posición de fuera de juego, entonces a veces se entra también en exageraciones, ¿no? En el cumplimiento del reglamento, como nosotros, a veces, muchos árbitros éramos demasiado rigurosos, otros éramos más complacientes, entonces hay que haber un equilibrio, ¿no? Y sobre todo respetar unos códigos que hay dentro del terreno de juego. En estos días escuché al señor Codesal, que arbitró la final en Argentina-Alemania, diciendo del que Mundial del 90. Sí, que él en Italia, fue en Italia 90, sí, que él tuvo la oportunidad de expulsar a Maradona porque en 3 ocasiones lo ofendió, pero que no, que porque era Maradona y la estrella no lo expulsó. Eso no puede ser. Si lo hizo, ya. Después de 30 años venía a decir que había tenido que expulsarlo. No, 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 por favor. Entonces, ahí es donde, digamos, encontramos como ese desequilibrio entre lo que es y lo que no tiene que ser. Entonces, importante, ahora que hablan del periodismo en las escuelas de fútbol, una estrategia, señores monitores, entrenadores, una estrategia para involucrar a los padres. Escojan 2 o 3 padres que hagan periodismo, entre comillas, y en vez de esos padres que vayan a molestar, pónganlo a hacer algo, involúcrenlo como periodistas. Exacto, muy buena idea. Que alguien dé a conocer, así sea el equipo más pequeño, el equipo más humilde, pero es una excelente idea de que los padres, en vez de estar dándole instrucciones al niño como que si fuera el entrenador, que se pongan a grabarlos y entrevistarlos y lo suben a cualquier plataforma. Vuelvo y repito, Facebook, Twitter o Instagram, que son las más vistas del mundo, y es una buena manera de incentivar a los muchachos a seguir en el fútbol. Pipo, tenemos 3 minutos en cuenta. Resulta que el profesor Eric Arará jugó la final con su equipo, ¿sí? Usted como periodista le hace una pregunta y él tiene 30 segundos para responderla. Entonces ya usted nos dará unos tips de qué debe hacer, cómo debe referirse o no a la prensa, ¿vale? Pero la final la ganó o la perdió. La ganó. Ok. Entonces, preguntándole al profesor Eric, ¿qué atribuye usted o cuál fue la característica principal de su equipo de haber logrado el título al final? ¿Qué hizo usted para que el equipo pudiera lograr ese título? Bueno, buenas tardes. Lo que influyó definitivamente fue la unión y el esfuerzo que tuvieron los muchachos dentro del terreno de juego. Demostraron desde el minuto 1 al minuto 95 del partido
que estaban tomados de la mano para remar en cualquier situación. Y así se vio demostrado durante el partido y al final ese fue el resultado y logramos ganar y quedarnos con el título. Muy bien, te felicito porque eso mismo estás respondiendo ha sido parte del discurso tuyo para que los muchachos pudieran ganar ese título. A veces las cosas, no solamente saber decirlo cuando te van a preguntar algo, porque tiene que ser lo mismo, la comunicación entre el entrenador y los jugadores tiene que tener algo base, que es lo que te va a llevar siempre a tener un punto de referencia para tú responder a cualquier prueba de un periodo. Te felicito, muy bueno. Martín, ya no se termina. Estamos a pocos minutos, ¿qué? Muy interesante, Giuseppe, estas acotaciones, porque vuelvo y digo, el periodismo también hace parte del entorno, del componente, como el directivo, el entrenador, el preparador físico, el psicólogo, los padres. Entonces, a veces tenemos que construir y no destruir, y a veces un mal comentario puede destruir una muy buena labor. Un buen comentario atinado, porque uno para ser crítico no necesita ser ni grosero ni irrespetuoso. Totalmente de acuerdo. Gracias por decir esas palabras que sobre todo hay que tener respeto. A pesar de que haya cualquier diferencia o cualquier preferencia, hay que tener respeto primero. Y las personas que están del otro lado también tienen que saber tomarle el pulso y saber controlar las emociones antes de dar una respuesta o darse cuenta también si lo están provocando para que den una mala respuesta. Entonces, hay muchos entrenadores que son inteligentes en ese aspecto, que saben que lo están provocando y han estudiado la situación y saben cómo salir del tema sin ser grosero y sin ser pedante tampoco. Pipo, de antemano, pues agradecerte por tu tiempo. De verdad que para mí es un gusto compartir contigo y con los profes todos estos temas. Y esperamos en alguna otra ocasión poder tener otra charla muy productiva como esta. Ya en cualquier momento se nos corta. Muchas gracias, Martín, a todos los que estuvieron presentes. De verdad que lo único que le puedo decir que los felicito porque a pesar de la crisis, de la situación que hay a nivel mundial, ustedes son personas que están formando no solamente